¿Cómo le va, amigos? Bueno, hoy vamos a hablar de las curiosidades y las características que tienen los acampes, los piquetes en nuestro país y cuál es la explicación económica de que hay detrás de ellos. Seguramente hay quienes están... hay extorsionadores, hay extorsionados y un gobierno que favorece muchas veces este tipo de manejos con los planes sociales. Digamos que una familia tipo que cobra planes, en este momento, para el mes de junio, ha cobrado 277.000 pesos. Y no es una cifra, digamos, al voleo, porque entre el potenciar trabajo, el plan Nexo, el aguinaldo, la AUH por hijo, el plus por hijo, la tarjeta alimentar por 2 hijos mayores de 14 años, suma la cifra que les acabo de decir, 277.000 pesos. Cuando tenemos gran parte de la población no ganando eso y trabajando todos los días. En muchos casos profesionales. Tenemos los que trabajan realmente, que son, por ejemplo, los médicos, 230.000 pesos, un sueldo inicial. La fuerza de seguridad, 123.000 pesos, perdón, 213.000 pesos. Docentes, policía, enfermeros y empleados en general, entre 140 y 150 pesos iniciales. Cuando en realidad una persona, una familia tipo que cobra planes por ellos, por falta de empleo y también por hijos mayores de 14 años, cobra la suculenta cifra de 277.000 pesos. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo se llegó a esta situación en donde una persona que no trabaja, que ha venido, porque esto hace 20 años que venimos llevando esta mochila, este problema, una persona que no trabaja, que no se levanta a trabajar, simplemente tiene que cumplir yendo a las marchas, a los piquetes, a los acampes y a los actos políticos, porque toman asistencia. Eso es lo que tiene que hacer. Y además, si llega a ir a esas marchas, cobra un plus, ya sea en especie o en dinero, o las dos cosas. O sea, ¿qué conviene en este país? ¿Trabajar o no trabajar? ¿Qué es lo que se ha favorecido a través de medidas políticas y económicas? ¿El trabajo o el plan? Bueno, tengo que decirles que más de la mitad de la población de personas en edad de trabajar, o sea, entre 18 y 65 años, el 51,7% de las personas en edad de trabajar cobra alguna asignación en nuestro país. ¿Cómo funciona el tema de los planes sociales? Bueno, por un lado está la persona que lo cobra, que yo creo que no es el responsable, no es el que tiene la culpa, tiene el problema de no tener trabajo, de no tener ingresos en su casa. Entonces, ¿qué hace? Trata de buscar un plan social, alguna asignación que le permita poder vivir. Yo creo que es un derecho justo que se le plantea a un gobierno de un país que sus habitantes, que no tienen trabajo, que están en un estado de pobreza e indigencia, le soliciten al gobierno que hasta tanto consigan trabajo, se los ayude a llegar a fin de mes. Eso no estaría mal, siempre y cuando sería por un tiempo prudencial, un año. Pero no, hace 20 años que venimos con los planes sociales. Imagínense ustedes que en el año 2002, ya con Duhalde, el plan jefes y jefas de hogar, que era alrededor de 2 millones de personas, de beneficiarios, representaba el 0,1% del PBI. Ahí empezamos con los planes jefes y jefas. Después esto fue creciendo hasta que al año pasado, que hay estadísticas actualizadas, tenemos 15 millones de personas. Pasamos de 2 a 15 millones de personas.
Pasamos del 0,1% del PBI al 5% del PBI. Y de 1.600.000 pesos que se destinaba a estos pagos, ahora tenemos que destinar más de 2 billones, o sea, millones de pesos, con un crecimiento de más del 750% en 20 años. Bueno, esto está a las claras que el gobierno o los gobiernos han ido favoreciendo el otorgamiento de estos planes sociales. ¿Por qué? Porque hay una extorsión de parte del gobierno en que los que cobran planes sociales los vote, acuda a piquetes, acuda a marchas, acuda a actos políticos, acuda a acampes, como estuvimos viendo esta semana en la 9 de julio. Realmente el problema que le genera a la ciudad es tremendo. No solamente durante, con la falta de tránsito, transitar libremente, como dice la Constitución, que se está, evitando cumplir un artículo de la Constitución, que es de transitar libremente. Bueno, eso no se respeta. ¿Y a quiénes no se lo respeta? A las personas que van a trabajar. O sea, están perjudicando a las personas que trabajan y con sus impuestos aportan para que se les pague los planes. ¿Entienden ustedes cómo es esto? Es más, hemos visto, porque el problema no es, como dije, el pobre. El problema es el dirigente que se llama dirigente social y en realidad es un dirigente político que cumple órdenes de un gobierno determinado. Y estos punteros, estos gerentes de la pobreza, realmente hacen mella en obtener sus propios objetivos. Antes de ayer en la televisión veíamos a una encargada de una fuerza política que dicen ser sociales, llamada Mecha García, que hablaba contra un cronista de la televisión y explicaba que por qué quemaban cubiertas si era innecesario, ya habían cortado toda la 9 de julio, ¿para qué quemar cubiertas? Y la mujer se expresaba con un iPhone 14 que sale 850.000 pesos, que son más de 20 planes sociales. O sea, ¿cómo es el tema? Por eso digo que esta extorsión de parte de quienes manejan estos planes, que en algunos casos es el ANSES, en otro caso es la propia el sector de los funcionarios que manejan estas dirigencias que son piqueteras. No quiero dar apellido porque me quedaría corto. Realmente hay muchos actores interviniendo en esta extorsión porque los utilizan para ganarle el voto, después ganar cargos y hacer todo ese mecanismo totalmente arbitrario, que lo único que ha hecho es generar una extorsión y un clientelismo político para que esta gente, como no tiene trabajo, le dan dádivas, que en este caso llegamos a los 277.000 pesos, para que cumplan con los requisitos de la asistencia a todo lo que organice el gobierno, incluso a veces ni el gobierno, porque en este caso, en el acampe a la Avenida 9 de Julio, fueron contra el propio gobierno. O sea que ahí los dirigentes sociales, mal llamados dirigentes sociales, que en realidad son dirigentes piqueteros y políticos, punteros políticos, que lo único que hacen es hacinar a la gente, hacerlos tener una vida realmente indeseable. También ocurre lo mismo con las pensiones no contributivas. Ustedes recuerdan que en el año 2001, hace ya 22 años, había 76.000 pensiones no contributivas. En la actualidad hay más de 1.100.000.
realmente del 0,2% de la población pasamos al 2,6%. Y esto que no ocurrió ninguna catástrofe, ninguna guerra, ninguna pandemia, simplemente lo que ocurrió fue una discrecionalidad de los gobiernos y realmente una corrupción en el otorgamiento de estas pensiones, porque realmente, ¿por qué se otorgan? Porque tanta población está tan mal de salud que le corresponde alguna incapacidad por una pensión no contributiva. No, son pensiones que otorga el gobierno en forma indiscriminada para premiar a la gente que los va a votar. Otro dato más, las jubilaciones sin aportes completos, o sea, quienes han tenido algunos años de aporte pero que no han llegado a la totalidad, representa el 80% de las jubilaciones activas en este momento. El 80% de las personas que son jubiladas ahora no han terminado de aportar, en algunos casos no han aportado nunca. Entonces, en un país con este tipo de inconvenientes, con este tipo de situaciones en donde se le generan inequidades sociales, pero que fundamentalmente son injusticias, porque el trabajador que tiene que ir a trabajar, que muchas veces no puede porque hay un piquete, pierde el presentismo, y son aquellos que son los que pagan los impuestos para que finalmente se le otorgue un plan social a una persona que le está haciendo la vida imposible para ir a trabajar. El mérito no es importante para estos gobiernos, tampoco el sacrificio o todo lo que tenga que ver con el esfuerzo que hacen las personas para obtener y tener lo que tienen, para llegar a una vida normal, con un trabajo digno, que eso le da justamente dignidad al trabajador, el trabajo, que es la fuente de recursos que tienen. ¿Y qué termina pasando? Tenemos ahora ya 2 generaciones y media de personas que viven de planes sociales, que han entendido que colgarse de la luz, vivir de una garrafa social, un plan de todo tipo, que terminan cobrando más que una persona que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar y no encuentra en este país un futuro que le permita decir, bueno, estoy haciendo bien las cosas. Realmente una gran contradicción que me parece que es hora que lo terminemos de una vez por todas. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.